Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer estos flyers para social media en veterinario. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo espacio de trabajo. Entonces, me dirijo a archivo y nuevo documento. Acá un dato muy curioso. La publicación, ya yo lo tengo guardado, es de 1200 por 1200. Pero ojo, donde dice mesas de trabajo como son dos, vamos a darle check. Y ahora te explico el por qué. Le voy a dar en crear. Una vez que ya tengo creado mi mesa de trabajo, voy a ir a capas y por defecto me va a salir el nombre mesas de trabajo 1. Yo voy a tener que crear un nuevo color. Dirijo acá, color uniforme. Voy a colocar el siguiente valor, 68, 22, 99 y voy a darle en OK. Ahora voy a colocar cada uno de mis elementos gráficos, archivo y voy a abrir un documento, ¿ok? Yo tengo acá todos estos elementos, los encontrarás en la cajita de comentarios anclado para que lo puedas descargar y el archivo editable y puedas practicar. Voy a darle clic en imagen PNG y le voy a abrir. Acá tengo la imagen del animalito y lo único que tengo que hacer es jalarlo y lo voy a poner acá. Control T, me va a salir las dimensiones y voy a tratar de ponerlo a un tamaño adecuado. Por ejemplo ahí. Entonces vamos a hacer doble clic aquí, vamos a poner perro, ok, ya tenemos el nombre, listo. Una vez que tengamos el nombre vamos a colocar el fondo, que lo que es archivo, colocar elementos incrustados. En este caso el fondo que podré elegir es este, vamos a darle en colocar, ya tenemos el fondo, pero el fondo tiene que ir acá, ok. Desactivamos el check del perrito para luego utilizarlo, control T y lo agrandamos. Ahí, por ejemplo. Una vez que lo tengamos ahí, nos vamos a modos de fusión. En modos de fusión vamos a colocar un color más oscuro. Aquí está. Y vamos a tratar de jugar con la opacidad, en este caso que tiene que ser 5%. Yo le estoy diciendo de una manera breve porque ya lo he elaborado el diseño y ya conozco los dígitos. 5%, ¿ok? Hasta el momento y vamos a colocar el perrito. Ahí tenemos la imagen y vamos a colocar los emojis. Archivo, colocar elementos incrustados. Acá está el emoji del perro. Listo. Pero el dato curioso en este emoji es que queremos quitar el delineado blanco que tiene. Para esto tenemos que rasterizar la capa. Clic izquierdo, rasterizar capa. Nos vamos a varita mágica y en varita mágica vamos a dar clic en este color blanco. Y por defecto me selecciona todo y voy a dar suprimir. Cuando yo doy suprimir, lo acabo de eliminar. Control D para que se me borren las líneas y listo, ¿no? Y luego de eso voy a tratar de borrar todo eso lo que ha sobrado, ¿no? De una manera detenida, ¿no? Hay que tener en cuenta que podemos buscar nuestras propias imágenes de internet o de alguna manera podemos tomar referencias. Este diseño está muy genial y les va a servir mucho porque aprendemos nuevas técnicas y listo. Por ejemplo, ya tenemos ahí. Control T, lo tenemos listo y voy a achicarlo. Primero voy a convertir un objeto inteligente. Convertir objeto inteligente, ¿ok? Control T y pongo por acá, ¿no? Por acá lo pongo, ahí, totalmente. Una vez que ya lo tengo puesto por ahí, voy a tratar de colocar el siguiente elemento. Voy a duplicar esto, tengo presionado Alt y lo duplico aquí. Hay que tener en cuenta que los elementos son muy distintos. Por ejemplo, acá tengo esta imagen que está por aquí y el perrito de acá va a estar un poco inclinado por ahí. Vamos a tratar de achicarlo. Por ejemplo, ahí está bien. Una vez que lo tenga ahí la imagen, voy a dar a filtro, desenfocar, gaussiano, ¿ok?
Voy a darle a un 7%. Ustedes pueden tratar de jugar o le voy a dar un 4 para que se note más la imagen. Voy a darle en OK. Y lo mismo voy a hacer con esta imagen. Filtro, desenfocar, gaussiano. 4 de radio y OK. Pero en este caso voy a tratar de bajar la opacidad a esta imagen. Esta es la imagen. Esta es la página también donde descargué cada uno de estos. Y voy a bajarlo, ¿ok? Ahí, por ejemplo, se ve mucho. Esta parte de acá se ve más cerca y esta se ve más alejado, ¿no? Da esa perspectiva. Y voy a colocar el texto. Herramienta texto. Para eso voy a utilizar la fuente de letras Ciel cadena regular. Y voy a escribir ¿cómo se llama tu perro? Eso va a ser. Ok, serán 2 flyers. El tamaño que voy a utilizar en este caso será de 110. Entonces coloco 110 y check. Listo. Lo coloco ahí, por ejemplo, y luego de eso voy a duplicarlo. Tengo presionado Alt y bajo. Bajo un poquito ahí. Y acá voy a poner cómo se llama. Ahí lo voy a poner. Y voy a duplicar una vez más. Tengo presionado Alt y lo bajo. Y en este caso voy a poner tu perro, ¿no? Cierro pregunta. Una vez que estoy cerrando pregunta, voy a tratar de combinar el color en la parte de acá. Acá voy a elegir un color rosado. A ver, me voy a cuentagotas para ver el color rosado seleccionado. Y voy a seleccionar. Selecciono todo esto. Color acá. Clip. ¿Ok? Y hasta el momento ya tengo el título. Una vez que tengo todo el título totalmente incrustado, voy a colocar los siguientes elementos que son muy importantes. Archivo, colocar elementos incrustados. ¿Ok? Por ejemplo, voy a colocar estos elementos, pero están en color negro. Lo que tengo que hacer en este caso es cambiarlo de color. Control T para seleccionarlo y lo voy a poner en la parte de acá. ¿Ok? Control E y lo voy a seleccionar y lo voy a poner acá. Voy a hacer doble clic a esto y voy a dar en superposición de colores y lo voy a cambiar a blanco. Ok, una vez haya hecho eso, voy a hacer lo mismo con el otro. Doble clic y superposición de colores y color blanco porque ya lo he cambiado. Y voy a darle en OK. Hasta el momento ya estamos avanzando en nuestra pieza gráfica que está quedando muy, pero muy simpática. Voy a colocar el logo. Archivo, colomento, incrustados. Este logo que encontré de internet. Pero el tono de los colores se pierden con el diseño. Entonces, doble clic, superposición de colores para convertirlo a blanco y se vea mucho más llamativo. Voy a colocar esto acá y de alguna manera voy a poner la imagen aquí. Ahí, por ejemplo, o el logo que se ve ahí o junto a esto, ¿no? Y listo. Voy a subir un poquito más, selecciono, tengo presionado mayúscula para seleccionar todo mi texto y subo. Ahí, por ejemplo, ya está. Y para cerrar voy a colocar otro elemento que es muy importante. Archivo, colocar elementos incrustados. Voy a colocar acá, nubecita, dice. Pero esta nube, lo más curioso es que tiene fondo blanco. Ahora la vamos a tener que eliminar. Varita mágica, elimino esta parte. Clic izquierdo, rasterizar capa, eliminar y eliminar. ¿Ok? Control D. Control T, lo muevo por aquí. Quiero cambiar al color de esto, entonces lo único que tengo que hacer es doble clic y superposición de colores, clic aquí y voy a elegir el color que quiero. En este caso es este. Y listo, ok, ok. Control T y lo voy a poner ahí, no hay problema. Por el momento hay que dejarlo ahí. Y voy a duplicar esta parte de acá. Cualquiera de estos textos voy a duplicar, tengo al presionar y lo jalo acá. Y acá voy a escribir cuéntame, ¿no?
Cuéntame. Y lo voy a poner en signo de interrogación, de exclamación, perdón. Y ya está. Y lo voy a tener que bajar de tamaño un poquito, ¿ok? Ahí, por ejemplo. A ver. Ya depende de cada uno cómo quiera ponerlo. Voy a ponerlo medio inclinado. Voy a agrandarlo un poco. Ahí, por ejemplo. Listo. Y la nubecita, vamos a tratar de buscarlo, que es este. Control T. Para seleccionarlo voy a poner acá arriba. Ok. Y listo. Vamos desarrollando la pieza. Ajustar pantalla. Nuestro siguiente elemento es, nos dirigimos a elemento, la parte de acá. Ok. Vamos a crear una nueva capa. Ahora te explico el porqué. Nos vamos a herramienta elipse. Vamos a agrandar todo esto. Ok, ahí. Y de color negro, obvio, ¿no? Color negro. Ahora te voy a enseñar una técnica muy importante. Es para hacer contornos totalmente llamativos. Y me va a salir la barrita de propiedades. En buscatrazos voy a dar clic aquí. Y se me va a generar una silueta. Luego me dirijo a la parte de propiedades de forma. Voy a dar clic aquí. Y en desvanecer. Y voy a ir desvaneciendo poco a poco. ¿Ok? Por ejemplo, ahí hay que darle OK. Y voy a jugar con la opacidad. Voy a tratar de bajar la opacidad. Ahí, por ejemplo, ahí quiero. O miren la diferencia. Está activado y desactivado. Y no solo eso, vamos a darle más vida al fondo. Lo único que tengo que hacer es agarrar estos dos que aquí. Y voy a la parte de crear una nueva curva. Al momento de yo creo una nueva curva, si quiero el cambio de las curvas, que ahorita lo vas a ver, voy a tener presionado Alt y va a tener que aparecerme esa flechita. Voy a dar clic y voy a hacer doble clic en la imagen. Ajustes preestablecidos. Por defecto no, vas a dar clic acá y vas a darle en contraste medio para que veas cómo el fondo cambia. Mira. Y el fondo por defecto ha variado. Ha variado totalmente, así que tenemos que ver esos cambios que son muy importantes. Una vez que ya tengo el cambio del fondo, podemos jugar con otro contraste, tanto medio, negativo también, varía, depende cómo quieras verlo. Yo voy a darle contraste medio, ok, y listo. Y así tenemos el primer diseño. Para seguir con el siguiente diseño, ven a las mesas de trabajo. Como te expliqué al inicio, lo primero es estar aquí en herramienta mesa de trabajo. ¿Ok? Vas a dar clic a mesa de trabajo y por defecto te va a aparecer. Por ejemplo, mire, me selecciono en mesas de trabajo y me va a aparecer la parte de aquí. Voy a dar en más. Al momento de dar en más me va a generar una mesa de trabajo totalmente muy sencilla y me dirijo a herramienta mover. Y para el siguiente diseño voy a tratar de igualar ciertos colores pero con una imagen muy distinta. Así que voy a color uniforme, vamos a colocar el valor que ya sabemos que es 68, 22 y 99. Voy a darle en OK, voy a colocar mi patrón archivo, colocar elementos incrustados, por ejemplo que es muy distinto al primero. OK, cuando te salen ciertas cosas así, simplemente dale en OK y vamos a colocar con el siguiente patrón, ¿no?, que tenemos. Colocar elemento incrustado, vamos a tratar de agrandarlo y voy a darle check. Listo, una vez que yo le dé check, modos de fusión, color más oscuro y opacidad 5. Ok, para tenerlo como referencia. Puedes usar, ojo, cualquier patrón que encuentres en internet, o si vas a crear uno nuevo, mucho mejor. Archivo, colocar elemento incrustado, voy a colocar a mi perrito que ya está en PNG. Esta es la imagen, te doy la real y aquí está el PNG, ok. Voy a tratar de agrandar el cachorro
lo voy a colocar ahí y voy a dibujar con herramienta rectángulo. Ahí está bien. Y le voy a dar este color de relleno que ya está seleccionado y en trazo voy a quitarle. Ya lo he quitado en trazos y me va a aparecer en la parte de acá donde dice propiedades. En propiedades voy a tratar de jugar con esto, en esta parte nada más. Y mira, cuando yo me dirijo hacia la parte de allá, por defecto se está ovalando, entonces voy a ponerlo ahí. Poco a poco vamos a ver ciertos aspectos del programa que te sirven, pero lo estamos de alguna manera refrescando con ejercicios. Y lo voy a poner encima de esta imagen. Ok, ahí está. Una vez que yo lo tenga encima, voy a colocar los siguientes elementos. Archivo, colocar elementos incrustados. Es este huesito que está acá. También está en PNG y todo eso te lo voy a dejar en la cajita de comentarios para que tú puedas descargarlo, ¿ok? Pero acá el detalle es que tenemos que borrar todo esto. Entonces voy a seleccionar mi capa, clic izquierdo, rasterizar capa, me dirijo a la parte de herramienta lazo. La herramienta lazo a mí me permite de alguna forma dibujar algo que yo quiero borrar. Por ejemplo, ya seleccioné todo esto, clic izquierdo y rellenar. Contenido según el contenido, ok, y ya lo tengo relleno. Y esa es mi imagen original, la que voy a utilizar. Entonces, una vez que tenga toda esa imagen, lo único que tengo que hacer es tratar de colocar en puntos estratégicos esta figura. Por ejemplo, voy a tratar de colocarlo por acá, por ahí. Tengo presionado Alt y lo duplico acá. Y así sucesivamente, ¿no? Los puedes colocar en lugares que te parecen mucho mejor colocarlos. Y el siguiente voy a colocarlo por acá. Por ejemplo, ahí quiero ponerlo. Listo, ¿no? Y voy a dar Select Filtro. Filtro, desenfocar, gaussiano. Acá le voy a dar un 4. Voy a darle un 4 a cada uno de ellos para que se vea de una manera muy similar, para que no haya tanto cambio. Ok. Filtro, desenfocar, gaussiano. ¿Por qué estoy repitiendo cada uno de estos pasos? Para que te des cuenta y practiques, ¿no? Prácticamente estás aprendiendo y practicando conmigo. Y voy a darle un OK. Para seguir con estos dos diseños, lo único que tienes que hacer es no te olvides darle like. Y si te gustó, deja un buen comentario o compártelo, ¿no? Y si te encantó, mira una y otra vez el video para que puedas de alguna forma aprender nuevas técnicas. No te olvides darle like y suscribirte. Seguimos acá, voy a poner ahí y lo único que tengo que hacer es filtro, desenfocar, gaussiano. Ok, ya tengo mis 4 huesitos, mis 4 galletas desenfocadas y lo único que tengo que hacer en la parte de acá es esto, ¿no? Mira, el animalito está encima, pero no se tiene que notar ciertas partes. Por ejemplo, yo lo voy a colocar ahí, clic izquierdo, rasterizar capa. Para hacer cualquier cambio estoy rasterizando la capa. Me voy a la parte de herramienta, marco rectangular y voy a seleccionar mi amiguito ahí. Eliminar esa parte para que él sentir que se encuentre en la parte de atrás. Ahí, a ver, vamos a verlo. Se nota un poco, entonces tenemos que meter más zoom para darle un poco más de detalle. Por ejemplo, ahí está. Ahí no es. Ahí lo seleccionamos y suprimir. Control D y ya está. Nuestro amiguito en la parte de atrás se nota. Entonces lo único que me falta hacer es generarle una sombra para que se note que él está encima también. Para eso voy a duplicar esta misma capa con Control J. Esta es la capa de copia, su mismo nombre está acá. Control U y en luminosidad voy a darle a negro, ¿ok? Y esto voy a bajarlo acá y con flechita hacia abajo.
con flechita hacia abajo para generar esa sombra. Se está generando estas partes de la sombra que se encuentran acá, pero están muy toscas, entonces me voy a filtro, desenfocar, gaussiano. Acá podemos darle un 5 y voy a darle en OK. Luego de eso me dirijo a opacidad. En opacidad voy a tratar de bajarlo, miren. Ahí está, ahí esa es la técnica. Ahí está, pero esta parte de acá tengo que borrarla. Herramienta borrador y elimino esta partecita, ¿no? Solo quiero de su mano que esté encima de él, ¿ok? Ahí está. Herramienta lupa y ajustar a pantalla. Hasta el momento vamos bien, o sea, se está formando la composición. Ahora lo que tengo que hacer es colocar, como el primer flyer dice, ¿cómo se llama tu perro? Cuéntame. Acá voy a colocar el nombre o alternativa que tú le pondrías a tu mascotita. Entonces, antes de eso voy a colocar el logo. Archivo, colocar elemento incrustado, logo 2 todavía dice. Y lo pongo acá. ¿Y cómo cambio de color? Lo único que tienes que hacer es dar doble clic, superposición de colores. Te sale de este color rosado porque está seleccionado rosado. Si tú quieres cambiar, lo único que tienes que hacer es doble clic y blanco, ¿ok? Listo, ya tengo el color blanco. Entonces lo único que tengo que hacer es tratar de achicar esto un poquito más. Ahí. Y ahí está el logo, ¿no? Esto trato de subir, clic aquí. Selecciono esto y mi rectángulo y lo voy a subir un poquito ahí. Ok, el huesito también en la parte de acá para que mi logo esté en la misma dirección que este. Voy a agrandarlo y lo centro, control A, centrado. Ok, ahí está mi logo encima con sus huesitos, con la galleta. Y lo único que tengo que hacer es colocar totalmente las alternativas. Herramienta texto, vamos a utilizar la misma fuente de letra. En este caso voy a colocar como alternativas. Voy a colocar, por ejemplo, acá voy a poner el nombre de un perro. Rambito. Lo voy a colocar aquí. Ustedes pueden ponerle el nombre que deseen de sus mascotas. Hasta para invitación sirve. Ahí está, Rambito. Luego voy a duplicar y lo voy a colocar acá. Y voy a colocarlo acá. Ok, ahí está. Y acá voy a colocar otro nombre, por ejemplo Snoopy. Y acá, ¿qué nombre coloqué? Balto. Ok, coloqué el nombre de Balto. Balto. Y voy a darle check. Voy a seleccionar el color amarillo. Este es el diseño que yo he realizado. Voy a seleccionar con lupita. Y ok, vamos a la parte de acá. Selecciono todo esto y el amarillo, ¿no? Ok, lo mismo. Selecciono todo esto, amarillo. Selecciono todo esto, el color blanco le voy a dar clic y le doy en amarillo, ok, y check. Te estoy haciendo repetir una y otra vez para que se te quede totalmente memorizado y la práctica te lleve a muy buenos resultados, ¿no? Ya nos encontramos en la parte donde hemos colocado los distintos nombres. Tú puedes llegar a colocarlo lo que más te parezca. Una vez que tengamos toda la pieza ya casi terminada, lo único que tengo que hacer para darle el mismo contexto, igual que este fondo, voy a colocar mis archivos, colocar elemento incrustado y voy a colocar mis ondas. Voy a poner la parte de acá y voy a dar doble clic, check, doble clic, superposición de colores, blanco. Voy a duplicarlo, tengo presionado Alt y lo voy a poner aquí, ok. Luego de eso me dirijo a mi fondo. Voy a crear una nueva capa y el mismo procedimiento. Ya creé una capa que es esta. Herramienta elipse y voy a hacer un círculo, ¿no? Teniendo presionado mayúscula para que sea uniforme.
Color negro, no se olviden, color negro. Y voy a tratar de agrandarlo. Control T y ahí está. Busca trazos, clip aquí. Y luego en propiedades de forma y trato de desvanecer como mayor los contornos. Ok, una vez que tengo eso me voy a opacidad y en opacidad trato de bajar. Como nos gusta o como quieras verlo. Luego de eso voy a crear curvas y voy a hacer los cambios directamente hacia todos. Tengo presionado Alt y voy a dar clip, voy doble clic aquí y por defecto voy a darle contraste medio. Ok, podemos tratar de jugar con las curvas, ¿no? Para tener un color muy distinto, ¿no? Podemos poner las curvas acá, ahí está, cambia el color. Por ejemplo, las tonalidades son distintas, pero me llama mucho la atención. Y eso ha sido todos los diseños elaborados el día de hoy. Espero que te guste. No te olvides suscribirte y nos vemos.